Hola culeras, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos una vez más a su canal. En los últimos días he hecho dos videos que, bueno, desde un punto de vista se pueden entender como una ligera crítica a la directiva. Creo que, bueno, al final son cosas que todos vemos o cosas que personalmente ya tenía un tiempo queriendo decir, pero que entiendo puedan llegar a molestar a más de uno, ya que, bueno, llevo bastante tiempo siguiendo al Barça como para saber que al barcelonismo, como a cualquier otro tipo de afición, como a cualquier otro grupo de personas, por llamarle de alguna manera, pues evidentemente no le gusta que se metan con lo suyo. Sé que en muchas ocasiones este tipo de críticas se pueden tomar de mala manera, se pueden malinterpretar, algunas personas se pueden llegar a sentir más atacados de la cuenta y bueno, justamente en el video de hoy creo que vamos a tocar un tema bastante similar. Primero que nada quiero dejar claro de nuevo que no soy ni pro Font, ni pro Laporta, ni pro nada. Soy pro Barça. Esto ya lo hemos comentado en muchos videos. Pero bueno, al final aquí, mientras estén en el Barça, se va a apoyar absolutamente a cualquier tipo de profesional. Evidentemente, salvo que estén haciendo un trabajo terrible, como bueno lo han hecho recientemente algunos personajes como Koeman o Bartomeu. Evidentemente pues vamos a tratar de mantenernos positivos. Ya lo saben, mis videos siempre siguen esa misma línea. Creo que hemos cumplido en este poco tiempo que llevamos con el canal. Lo he comentado en muchas ocasiones, evidentemente sobre todo basándonos en algo pues quizá un poco más futbolístico. Sabemos que quizá pueda haber algunos futbolistas que no agraden a cierto grupo de barcelonistas. Evidentemente yo tengo algunos jugadores que bueno me generan un poco menos de confianza, pero al final, como llevo diciendo durante mucho tiempo, una vez estos futbolistas ya están en nuestra plantilla y ya sabemos que se van a quedar aquí, evidentemente yo creo que es nuestra responsabilidad tratar de hacerles sentir lo más arropados posibles. Al final, evidentemente, su éxito es el nuestro y pues bueno, en este sentido yo creo que no genera absolutamente nada positivo criticar a nuestros propios jugadores, más aún teniendo en cuenta que por mucho que no te puedan gustar, evidentemente, pues bueno, al final si los devalúas o si el barcelonismo mismo ni los quiere, pues los otros clubes no son tontos y no te los van a comprar jamás. Pero bueno, al final ese es un tema para otro video, no me quiero enrollar tanto. El tema del que quiero hablar realmente en el video es todo este tema o este debate que se ha generado a raíz de las palabras o de las declaraciones de Víctor Font en una rueda de prensa que dio hace unos pocos días. El revuelo o bueno la crítica que se ha generado para mí excesiva hacia el ex candidato a la presidencia del Barça me parece algo que bueno como digo en mi opinión no se alinea con los intereses del Barça. Yo puedo llegar a entender a Font, puedo entender también a aquellos que le critican por supuesto, pero como digo, al final como culé entiendo perfectamente a cualquier persona, a cualquier culé que se preocupe por el Barça, que se preocupe o intente ver qué puntos podemos mejorar, sobre todo en la gestión. Al contrario de algunos culés que, bueno, critican que haya salido en este momento, yo aplaudo a Víctor Font por salir en un momento como este. Yo creo que es quizá un poco más arriesgado para él salir en un momento en donde las cosas están yendo bien que salir en un momento en el que el club quizás se encuentra más débil o en el que la directiva o el club se encuentra quizá más vulnerable. Creo que en este sentido, pues bueno, habla bien de él que haya salido en un momento como este, que haya expresado yo creo que desde el cariño su opinión, porque bueno, al final por una parte no desestabilizas teniendo en cuenta que es más probable que te tachen de loco si sales con este tipo de discursos en este momento, a que la gente realmente compre tu discurso y al final pues como digo, por mucho que quizá yo crea que no es tan fácil que cale su discurso, creo que el barcelonismo debe entender que todo este tema que él comenta no es un tema menor. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, el Barça es una de las marcas más grandes en el mundo del deporte y por lo tanto evidentemente debe ser tratada y gestionada como tal. Ya lo he dicho en videos anteriores y sé que esto puede ser algo controversial, pero creo que hay gente que se incomoda con algunas críticas. Sé que evidentemente hay mucha gente que se puede poner a la defensiva, que puede pensar que al final todas estas críticas vienen desde la envidia o vienen desde el tratar de desestabilizar, algo completamente opuesto a lo que acabamos de comentar, pero al final yo creo que cuando tú percibes que una persona está haciendo una crítica desde el cariño, se debería entender o se debería tratar de por lo menos considerarla si es que queremos mejorar. Repito, yo no soy fontista, pero sí que estoy de acuerdo o me alineo con algunas de sus ideas, cosas como que el club debería estar excelentemente gestionado, no solamente bien gestionado, que los protagonistas deberían ser los futbolistas y que los mejores profesionales siempre deberían estar en el Barça. Para mí son cosas que son tan obvias y de cajón que creo
que absolutamente todos deberíamos estar de acuerdo en ellas. Y bueno, yo creo que si todos lo entendemos y todos lo sabemos, no me parece nada descabellado que alguien salga y nos lo recuerde de vez en cuando. Personalmente yo no entiendo por qué hay tanto problema si sale una persona a decir que bueno, quizá él considera que en estos momentos eso no es lo que está sucediendo en el club. A mí, pues bueno, al final eso evidentemente no me molesta, evidentemente no me sorprende. Lo que sí me molesta o lo que sí me sorprende es escuchar este tipo de discursos para mí mediocres que bueno, más allá de considerar lo que está tratando de decir una persona culé, se inventen estos discursos pues bueno, del estilo de que ¿para qué te estás quejando si todo desde fuera parece más fácil? Propon soluciones y ya después hablas. Por supuesto, sin siquiera escuchar esas soluciones que están dando, o para qué hablas y seguramente contigo estaríamos muchísimo peor. Evidentemente para mí este no es el enfoque que se le debería dar a estas palabras, y bueno, en este sentido yo creo que en el club, sobre todo empezando por el presidente, quien es quien tiene realmente ese poder de decisión, creo que debería entender esto a la perfección. Creo que debería, por supuesto, sobre todo, tratar estas palabras como una oportunidad de mejora, porque al final, evidentemente, yo creo que esto ya lo hemos comentado muchas veces. Absolutamente todos sabemos que Laporta es culé. Absolutamente todos sabemos que lo que quiere es el bien para el Barça. Si yo no pensara esto, desde aquí evidentemente se harían videos muchísimo más duros, muchísimo más contundentes, esos que algunas personas, bueno, podrían tildar como hate, pero evidentemente eso no es lo que personalmente yo percibo. Creo que si Laporta ha cometido errores es porque al final los errores están ahí para cometerse también. Sin embargo, pues bueno, el saber eso creo que evidentemente nunca se debe confundir con que también, tal como todos los culés exigimos a los futbolistas que minimicen errores dentro del campo, lo mismo evidentemente debería aplicar para todas las posiciones dentro del club, desde los cocineros hasta los preparadores físicos, que últimamente está de moda criticar. Creo que todos deben pasar por un filtro que, bueno, al final permita al Barça tener a los mejores profesionales. Al final yo creo que este discurso, un discurso que creo que todos podemos compartir, nos hace entender, o por lo menos a mí me hace entender, que Font, por mucho que bueno, parezca una figura que puede ser pesada para algunas personas, no es una persona que solo esté intentando señalar por señalar, algo que perfectamente podría. Yo creo que todos hemos detectado en todos estos 3 años y medio muchísimos errores incluso graves, errores que al final yo creo que si Font quisiera hacer un poco más daño, podría perfectamente señalar en el momento, ese momento en el cual seguramente su discurso tendría más repercusión. No ha sido así y eso le honra, y yo creo que en este sentido, pues bueno, el culé también debería entender esto como algo positivo por parte del bueno de Font. Al final este video no lo hago para meter las manos al fuego por él, evidentemente jamás lo haría, no lo conozco, sé que en el mundo hay mucha gente falsa, sé que en el mundo hay gente con unas agendas completamente ocultas, y bueno, al final entiendo todo esto de que el culé evidentemente siempre piensa como prácticamente cualquier persona, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Sin embargo, pues bueno, al final yo creo que en los negocios, como en todo, hay gente que parece buena, pero que si tiene la oportunidad se va a aprovechar de ti, y por otro lado también hay gente que tiene pinta de ser muy mala persona, pero bueno, al final una vez le conoces te das cuenta de que son las personas más leales o más confiables para hacer negocios. En este sentido, evidentemente no sé cuál de los dos perfiles es Font, evidentemente nunca he hablado con él, sin embargo, pues bueno, una de las cosas que me gusta es que su discurso, por lo menos bajo mi punto de vista, entiende perfectamente uno de los puntos clave que para mí han llevado al Barça a donde está. Este punto es el de que los protagonistas siempre deben ser los que están en el campo, tanto el director técnico como los futbolistas, y por supuesto el juego que nos ayudan a hacer siempre debe ser lo que procuremos, siempre deben ser quienes estén en primera línea, en contacto con todos los medios que nos ayuden a, bueno, llevar este producto a absolutamente todos los rincones del mundo. Aquí, bueno, la única crítica que haremos a Laporta, no se preocupen en todo el video, comento que para mí en este segundo mandato no se ha estado llevando, o por lo menos bajo mi punto de vista, este tema de la mejor manera posible tampoco. Creo que Laporta es un presidente que, bueno, ha llevado una gestión más tradicionalista, una gestión que yo creo que para los intereses del Barça en este momento está un poco desfasada, y que bueno, a día de hoy, si no escucha a toda esa gente que estamos deseando que el club se profesionalice en todos los sentidos, pues evidentemente nos podría llevar a un punto al que nadie quiere llegar. Aquí yo solo le pediría a Laporta que recuerde cómo es que en su primera gestión, el momento, o bueno, la razón por la cual el barcelonismo le guarda quizá un poco más de cariño, no es por esas veces en las que apareció o estuvo más en contacto con ellos, sino por todas esas veces en las que no apareció,
por todas esas veces en las cuales dejó en manos de los que saben el trabajo, por todas esas veces en las que él se encargó de hacer lo que mejor se le daba, y bueno, creo que a un camino similar es al que se debe volver. El Barça siempre debe ser pionero, el Barça, tanto en lo deportivo como en la gestión, en todo, repito, incluso hasta en los nutricionistas debe ser pionero. Hace poco se comentaba un tema que muchos se tomaban como broma acerca del campo de entrenamiento. Creo que fue Claudio Bravo quien lo mencionó. Para mí esto tampoco se debe tomar a broma. Creo que esto es algo muy importante. Creo que también ayuda a que todo este tema, pues bueno, se tome un poco más en serio. Y al final yo creo que esto será lo único que nos ayudará a que el Barça, pues bueno, siga siendo la referencia que a día de hoy es. Las dos piezas más importantes evidentemente son tanto la gestión como lo deportivo, el equipo, pero bueno, al final son dos caras de una misma moneda. Lo ideal es que las dos se encuentren perfectamente balanceadas, perfectamente potenciadas, pero al final, pues bueno, si una no se encuentra del todo bien, la otra debe sostener. No puede estar una al 50 y la otra al 100, evidentemente. Debe haber un límite, puede haber pequeñas variaciones entre lo que sucede, pero al final yo creo que se entiende más o menos la idea. Aquí es donde yo creo que por mucho que algunas personas esto no lo entiendan o no quieran que algunas personas como Font lo señalen, evidentemente en algún momento nos veremos obligados a entenderlo. Si no queremos hacerlo así, pues bueno, al final yo creo que esto de ser sociedad anónima estará muchísimo más cerca de llegar. Y bueno, en este sentido ya sé que este es un tema muy delicado para el Barça, cualquier club de estas características, pero bueno, al final imagínense si ahora mismo se batalla o bueno, se tienen sus dudas o sus reservas para escoger a algún candidato a la presidencia o al presidente que tú preferirías, pues yo creo que evidentemente escoger un dueño sería muchísimo peor. ¿Por qué creo que esto tiene que hacerse a la brevedad? Pues bueno, al final yo creo que el Barça, como digo, es un negocio como cualquier otro y bueno, por tanto debe actuar como tal. El Barça debe entender que si el fútbol o el negocio te va orillando a, bueno, un punto en el que únicamente los clubes con capital ilimitado, como esos clubes estado, ya sea Manchester City, PSG, Real Madrid, etcétera, son los únicos que pueden competir por grandes fichajes o en grandes competiciones, por poner un ejemplo, pues el Barça debe estar preparado para responder en un escenario como tal. Esto entiendo que a algunas personas quizá no les preocupe del todo, porque al final evidentemente aquí siempre, pues bueno, se trata a los que tenemos como los mejores, pero bueno, también hay que entender que el Barça sin fichajes no funcionaría tan bien como funciona hasta este momento. Creo que el Barça, incluso con una gestión como esta, un modelo de negocio en el que los socios son realmente los propietarios del club, puede competir incluso en un mundo como este que estoy proponiendo, pero al final, pues bueno, eso solo se conseguiría si conseguimos maximizar nuestro potencial, solo se conseguiría si conseguimos traer a los mejores. Y bueno, evidentemente con esto no solo me refiero a los futbolistas, que bueno, como mínimo ya sabemos tienen que ser top 5 en su posición. Lo mismo también para el CEO, para el CFO, para el CMO, deben ser top 5 como mínimo en la industria del deporte. Evidentemente sé que también importa mucho si es catalán o no. Si lo quieren así, pues bueno, también es otro buen filtro que se puede hacer. Top 5 directores deportivos catalanes o barcelonistas posibles, etcétera. Se entiende la idea, yo creo que a eso es a lo que debemos aspirar, es lo mínimo que el Barça merece y lo mínimo que el Barça necesita si es que se quiere mantener relevante y competitivo. Al final entiendo que la ausencia de estas figuras se pueda justificar con todo ese tema de que al final aquí no se cobra, pero bueno, ese es un tema para otro video. Yo creo que absolutamente todos aquí sabemos perfectamente que sí que se puede hacer un negocio del club, sabemos también que mientras las cosas vayan bien, todos estaremos encantados de que los mejores profesionales estén aquí. Y pues nada, simplemente quería hacer esta pequeña reflexión sobre las palabras de Font y decir que entiendo perfectamente que se rehúya al cambio, que se rehúya quizá también a la crítica, sobre todo cuando viene de algunas personas que, bueno, no te inspiran tanta confianza, pero bueno, al final, evidentemente, sin dialogar no creo que vayamos a ningún lado. Y así que nada, sin más me despido, déjame saber aquí abajo qué es lo que tú opinas, estaré leyendo todos los comentarios. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y visca el Barça, siempre.